Ok. Eh, Muy buenas noches. Ahora sí vamos a grabar la siguiente clase que yo he denominado el efecto invernadero y la biosfera. Ujú. Pero recordemos primero qué fue lo último que vimos en la clase anterior. En la clase anterior habíamos hablado un poquito de cómo es que fluye la energía y los nutrientes dentro de los ecosistemas. Estuvimos trabajando sobre este esquema y habíamos visto las dos leyes de los ecosistemas. Recuerden cuáles son. La primera ley de los ecosistemas dice que la energía fluye unidireccionalmente. Y la segunda ley nos dice que los nutrientes, ¿verdad? Que es la materia inorgánica, fluye a través de los organismos, ¿verdad? Dentro del sistema, del ecosistema, pero de forma circular, es decir, que se reciclan los nutrientes. Ahora sí, resulta ser que uno de los aspectos anteriores que yo mencionaba, que son la energía, son de los componentes físicos más importantes que podemos tener dentro del ecosistema. Pues todo el ecosistema funciona gracias a la presencia de energía. Si no hay energía, ¿ok? El sistema no funciona. Ajá. Y que incluso la energía entra y sale del ecosistema, ¿verdad? Esa es la primera ley de los ecosistemas. Y eso es lo que pone a funcionar como si fuese un motor a los ecosistemas. Ajá. Entonces, ¿de dónde procede la energía, no? La energía, básicamente, la mayoría de la energía procede del sol. Usted me dice, profe, ¿por qué la mayoría de la energía procede del sol? Sí, porque hay también un porcentaje de energía que es liberado por eh, algunas sustancias químicas que tiene la Tierra. Es decir, hay sustancias químicas que liberan energía y hay organismos que pueden, como bacterias, que pueden capturar esa energía y a partir de esa energía realizar sus actividades vitales. Pero esos son un bajo porcentaje, digámoslo, ¿no? El más grande de los porcentajes corresponde a aquellos organismos que capturan la energía que proviene directamente del Sol. Es decir, que el Sol se convierte en la fuente principal más importante de energía, ¿verdad? Para muchos de los organismos en el planeta Tierra. Entonces, el Sol, no en vano, ha sido considerado un ser divino por parte de algunos pueblos indígenas que consideraron al Sol como una divinidad, ¿verdad? Porque es aquel ser dador de vida, y evidentemente es dador de vida, ¿verdad? Que no podemos decir que no desde el mundo ecológico, nos damos cuenta que sin el Sol no habrían plantas, ¿no? Y si no hay plantas, no estaríamos nosotros por acá, porque nosotros nos alimentamos de plantas, ¿sí? Todos los seres vivos se alimentan de plantas y las plantas previamente se han alimentado de la energía proveniente del sol. Ajá. Entonces, resulta ser que el sol emana una cierta cantidad de energía que es liberada al espacio y cuando esa energía entra a la Tierra, se topa y se enfrenta con una capa muy delgada, pero sumamente delgada, de gases alrededor del planeta Tierra. Esa capa delgada de gases es lo que nosotros llamamos atmósfera. Ajá, está compuesta de distintos tipos de gases. ¿Sí? Uno de los gases, por ejemplo, pueden ser el gas de ozono. Ajá. Y después vamos a encontrar nitrógeno, vamos a encontrar dióxido de carbono, vapor de agua, etcétera, etcétera, oxígeno, una serie de gases que se convierten en una capa protectora contra los rayos que provienen del Sol. Ajá. Entonces, la mayoría de gases que vienen a la Tierra, que viajan 150 millones de kilómetros desde el Sol a la Tierra, cuando llegan a la Tierra, que llegan 8 minutos después de haber salido del Sol, cuando llegan a la Tierra se topan con una capa de gases y chocan contra ella. Pero no solo chocan contra la capa de gases, sino es que chocan también contra el agua, y en las 3/4 partes del planeta Tierra es agua, es océano, ¿sí? Y entonces mucha de esa energía que proviene del Sol es reflejada hacia el espacio nuevamente. Ajá. Es decir, que la capa de gas se convierte en un invernadero natural. Así tal, si hacemos una analogía con los invernaderos que encontramos en los campos agrícolas, donde los agricultores hacen un viverito y meten plantas y las cuidan,
¿verdad? Para luego sacarlas y sembrarlas. Sí, es decir, un lugar adecuado donde la vida se puede cuidar, ¿verdad? Para que pueda surgir una semillita surgiendo en un invernadero, ¿verdad? De un agricultor. Pues bueno, la atmósfera es un invernadero, pero es natural. Ajá. Y el fenómeno de que nos cuida y nos protege de los rayos que vienen del sol, que son sumamente peligrosos, como los rayos ultravioleta, por ejemplo, que nos podrían dar cáncer, y que son rechazados al espacio gracias a la atmósfera. Entonces, cuando esa capita nos va a proteger de esa gran cantidad de rayos, de esos rayos peligrosos incluso, ¿verdad? Nos disminuye la cantidad de energía que entra y nos protege, permitiendo las condiciones necesarias para que la vida pueda suceder. Ajá. Aunque hay que tomar en cuenta algunas cosas. El 70% de la energía que viene del sol y choca contra la Tierra se refleja. Ojo, qué interesante esto. El 70% de la energía es reflejada al espacio otra vez por parte de la Tierra. Es decir, que entra un porcentaje bajo de un 30% y que un gran porcentaje de ese también es reflejado por el océano. Ajá. Entonces, el efecto invernadero no es nada negativo, porque hay gente que no entiende esto. Piensa que el efecto invernadero es negativo. No, es por todo lo contrario. El efecto invernadero es importantísimo para que la vida ocurra, para que la vida suceda. Ajá, es decir, necesitamos que el efecto invernadero ocurra. El efecto invernadero. Ajá. Y entonces, gracias a que el efecto invernadero se da, los gases están aquí concentrados. Cuando entra la energía del sol, lo que vamos a llamar radiación solar, ingresa a la Tierra, ¿sí? Rebota y estos rayos rebotan internamente dentro de la Tierra y no escapan. Algunos salen y otros se quedan atrapados. Es decir, es como un espejo, un juego de espejos donde la luz rebota de un espejo a otro, queda atrapado en la Tierra y eso produce que la temperatura de la Tierra aumente. Y entonces tenemos condiciones cálidas para la vida, temperaturas adecuadas para vivir, pero no solo temperaturas adecuadas para vivir, sino es que también esa energía es aprovechada por los sistemas vivientes para desarrollar la vida, ajá, para sostener la vida que nosotros conocemos hoy. Ahora, pero resulta ser que estos gases que están acá son los gases que naturalmente han estado presentes en la atmósfera y que han venido variando y van a variar siempre la cantidad y la concentración, ¿verdad?, de estos gases, pero en nuestra época, en la época del ser humano, lo que llaman el antropoceno, ¿no?, la época del hombre, resulta ser que el ser humano a través de la tecnología, a través de los países industrializados, ha comenzado a realizar ciertas actividades que han acelerado la acumulación de gases invernaderos. Esas actividades son, por ejemplo, el uso constante de automóviles que queman la gasolina, el diésel, combustible fósil, o la industria que utiliza también combustible fósil, ¿verdad? O los gases que se utilizan para producir materiales en las fábricas que son liberados a través de las chimeneas, etcétera, etcétera. Entonces, esos gases que están en la Tierra, pero que están enterrados, los hemos venido liberando lentamente y entonces se han venido concentrando más gases, como dióxido de carbono, como el metano, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa si aumenta la cantidad de gases acá en la atmósfera? Vea que a la izquierda tenemos una atmósfera ideal y a la derecha una atmósfera donde está aumentando esos gases. Bueno, resulta ser que todos los rayos del sol que entran a la Tierra, que tenían que reflejarse hacia afuera, ¿verdad?, no escapan de la Tierra, se quedan atrapados en la Tierra, rebotando internamente dentro de la Tierra, aumentando las temperaturas en nuestro planeta. Y eso es lo que hemos venido a llamar calentamiento global. Bueno, el calentamiento global, entonces sí es una consecuencia de las actividades humanas y es una consecuencia negativa. ¿De acuerdo? Recuerden, no es lo mismo el efecto invernadero, que es algo natural y necesario, al calentamiento global, que es una consecuencia del ser humano, ¿verdad?, derivada de todas las actividades industriales que acumulan gases que no permiten que los rayos del sol escapen hacia el espacio y que quedan atrapados en la Tierra rebotando
y aumentando las temperaturas, provocando un desequilibrio ecológico, como por ejemplo el derretimiento, ¿verdad?, de los casquetes polares, ¿sí? La evaporación del agua, por lo tanto mayor acumulación de vapor y por lo tanto más acumulación de calor, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a llamar calentamiento global. Pero bueno, eso es lo negativo, ¿de acuerdo? Pero vámonos a lo positivo. Es decir, cómo idealmente el efecto invernadero ha permitido las condiciones de vida, ¿verdad?, en el planeta Tierra. Y entonces la vida, que surge hace 4.500 millones de años, ¿verdad?, en el planeta Tierra, poco a poco la atmósfera fue cambiando y con ella fueron evolucionando las especies, los organismos, ¿no? Pues bueno, en ese proceso evolutivo, los que comenzaron a capturar la luz, ¿sí? Los que comenzaron a capturar la luz, se le llamaron organismos autótrofos. En la biología, y eso anotémoslo por ahí o subrayémoslo, la biología ha venido a llamar a los organismos, la ciencia ha venido a llamar a los organismos autótrofos, aquellos organismos que pueden capturar la energía del sol directamente para aprovechar sus actividades internas. Se llaman autótrofos, ¿de acuerdo? Ya eso lo habíamos mencionado en la clase anterior, pero aquí hay que retomarlo. Se llaman autótrofos, pero tenemos dos tipos de autótrofos y esto hay que subrayarlo, ¿no? Es decir, tengo autótrofos, pero tengo dos tipos de autótrofos. El primer tipo de autótrofo voy a mencionar el más primitivo de los primitivos. Ajá. Es decir, que los primeros organismos que habitaron la Tierra no aprovechaban la luz del sol, sino que aprovechaban la energía, no la del sol, sino la energía que venía de los minerales. Y por lo tanto, a este primer grupo de autótrofos le vamos a llamar quimiosintéticos. ¿Qué significa quimiosintéticos? Anotémoslo por ahí. Quimiosintéticos son aquellos organismos que aprovechan la energía liberada por las sustancias químicas para sus actividades vitales. Esos fueron los primeros. Ejemplo, bacterias quimiosintéticas. Aquellas bacterias que se alimentan de la energía que liberan las fumarolas de los volcanes que están debajo del océano, las partes bajas del océano. Entonces hay bacterias que ahí no llega luz, pero la energía que ellas necesitan para poder vivir la aprovechan de los elementos químicos que se liberan en ese lugar. Ajá. Vamos a llamarle entonces autótrofos quimiosintéticos. Pero el otro grupo que quiero mencionar, que es un grupo muy grande, porque hay muchos organismos que aprovechan este otro sistema, se va a llamar fotosintético aquellos organismos que aprovechan la energía que viene derivada del sol o de la luz. Foto, la palabra foto significa luz, ¿verdad? Sintéticos que sintetizan a partir de la energía de la luz, la energía del sol. Entonces, resumiendo, tengo dos tipos de organismos, autótrofos, que producen que realizan sus actividades vitales a partir de la energía que ellos mismos capturan. Y la pueden capturar de dos formas, a partir de sustancias químicas, entonces le llamamos autótrofos quimiosintéticos, o a través de la luz, y le llamamos autótrofos fotosintéticos. ¿Quiénes son los autótrofos fotosintéticos? Estos son los más comunes, nosotros los hemos visto y más nos alimentamos de ellos, etc. Tenemos a las algas, tenemos a las cianobacterias, pero tenemos, por excelencia, la que vemos siempre, las plantas. Es decir, esa lechuga que te comes en una ensalada, ese tomate que le echas a la lechuga, ese arroz que comes con frijoles en un almuerzo, ¿verdad? Todos esos alimentos que son plantas, vienen de las plantas, derivan de las plantas, es porque existen gracias a que la planta capturó la energía del sol y la utilizó para producir hojas, tallos, raíces, semillas, frutos, etc. Es decir, que al final de cuentas, la planta, la raíz, el tallo, etc., es energía, ¿verdad?, que viene del sol, energía luminosa que se ha transformado ahora en energía química. Y entonces tenemos a todos los autótrofos que aprovechan la energía del sol, ¿verdad?, como las plantas. Ahora, ¿cómo se van a llamar todos los organismos que se alimentan de los autótrofos?
Los que se alimentan de los autótrofos, que se alimentan de estos otros, le vamos a llamar heterótrofos. Subrayamos y anotamos nuevamente por ahí, por si no lo teníamos claro de la vez anterior. Los heterótrofos se alimentan de los autótrofos. Ajá. Porque nosotros, el ser humano es un ser heterótrofo, está imposibilitado, no puede capturar la energía directamente del sol. Tampoco podemos capturar la energía directamente de las sustancias químicas. Y como nosotros no podemos capturar la energía para nuestras actividades vitales, tenemos que quitarle la energía acumulada a los autótrofos que sí lo pueden hacer. Esto me dice entonces que los autótrofos y los quimiosintéticos estuvieron antes que los heterótrofos y que no puede ser al revés. ¿De acuerdo? Porque los heterótrofos están condicionados a la existencia de los autótrofos. Ajá. Si nosotros pudiéramos, por ejemplo, capturar la energía del sol directamente, imagínense ustedes qué bonito sería que hoy en la mañana pues, todos nos levantáramos y digamos, bueno, hoy no vamos a tomar café, no vamos a comer ningún sándwich, no vamos a comer galletas, porque yo puedo capturar la energía directamente del sol y voy a ir a tomarla. Entonces voy y me salgo ahí al patio, ¿no? Y me estiro ahí con mis manos y tomo el sol y entonces capturo la energía del sol y me recargo energéticamente, ¿verdad? Y ya no voy a necesitar comer. Entonces, si yo no necesito comer, ya no voy a tener boca. No voy a tener olfato porque no necesito oler los alimentos. No necesito ver, ¿verdad? Para poder buscar la comida. Entonces, no tendría ni boca, no tendría nariz, no tendría ojos y no tendría que moverme para buscar la comida porque directamente la luz me va a dar el alimento. Y entonces no tendría que tener piernas y ni brazos. ¿Para qué? Porque no tengo que comer, buscar la comida ni escogerla. Entonces el ser humano literalmente se estaría convirtiendo en una planta. Ajá. Ahí entonces le ponía este ejemplo para que lo tengamos claro cómo es que funciona el asunto. Muy bien. Continuando con el tema, resulta ser que los ecosistemas se mueven a partir de dos leyes que conocemos con el nombre de leyes de la termodinámica y vamos a anotarlo por ahí. ¿De acuerdo? Las leyes de la termodinámica están referidas al tema de la energía. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice la primera ley de la termodinámica? Que está presente en el funcionamiento de los ecosistemas. Dice que se refiere al principio de la conservación de la energía. Es decir, que la energía, esto lo sabemos desde la escuela, estoy claro y estoy segurísimo que es así, dice el principio de la conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye. Ajá. Sino que la energía se transforma en otro tipo de energía. ¿De acuerdo? ¿En dónde está presente esta primera ley de la termodinámica dentro de los ecosistemas? ¿Se acuerdan de aquel esquema que yo os puse en algún momento? La primera ley de los ecosistemas decía que la energía fluye en una sola dirección. Pero la energía cuando llegó, que es solar, por ejemplo, la energía luminosa que entra al ecosistema, sufre una transformación. La energía lumínica se transforma ahora en energía química. Ok, no significa que la energía de la luz del sol se desapareció y se perdió cuando entró a la planta. No, se transformó en energía química. Eso es lo que llamamos principio de la conservación de la energía. Entonces, la planta captura energía luminosa, se transforma en energía química, yo me como la manzana que viene de esa planta, y entonces la energía química la incorporo a mi cuerpo y yo vuelvo a transformar esa energía química en otra energía química, y otro animal viene y se alimenta de mí, y entonces la energía química que soy yo, se transforma en energía química que ahora está en el animal. Entonces vean cómo la energía química, la energía va a ir transformándose al ir pasando de un eslabón a otro, o de un organismo a otro, o de una especie a otra dentro de un ecosistema. ¿De acuerdo? Es decir, la energía no se ha perdido, simplemente se está transformando en el ecosistema. Esa es la primera ley. Segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos dice que en un ecosistema, imaginen todo un ecosistema ahí de seres vivos, ¿verdad? Cuando un organismo se alimenta de otro organismo, la energía va perdiendo, ¿ok? Va perdiendo, digamos, eficacia.
Por ejemplo, la cantidad de energía que recibe la planta es mucho mayor. ¿De acuerdo? Mucha energía se va a perder en forma de calor, pero la planta recibe una gran cantidad de energía, pero los organismos que se alimentan de la energía de la planta van a aprovechar una menor cantidad de energía. Y los que se alimentan de este otro también van a aprovechar una cantidad mucho menor de energía. Ajá. Entonces, vean que la energía al principio es más eficiente y al final de la cadena es menos eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ustedes quieren tener una buena cantidad de energía, tenemos que ir a comer directamente del primero. Y eso hacemos los seres humanos. Las frutas nos dan energía rápida, cantidad de energía. ¿De acuerdo? Entonces vamos, nos alimentamos de una planta y nos da un nivel energético muy alto. Ajá. Eso es lo que nosotros vamos a llamar carbohidratos. ¿Sí? Es decir, una gran cantidad de energía acumulada. El azúcar, por ejemplo, ¿cuánta energía le da el azúcar o un chocolate que viene de la planta directamente a un niño, por ejemplo? ¿Ah? Ahí los que son mamás o papás y en este momento quieren darle a un niño un chocolate, saben que hoy se acuestan a las 12 de la noche. ¿De acuerdo? Porque es una gran cantidad de energía la que le estás dando de primera mano. Esa energía no es que se pierde, sino que va a ir perdiendo eficacia conforme va avanzando en la cadena alimentaria. Muy bien. Y a eso vamos otra vez. Hay un concepto importante porque la energía va a fluir no solo a través de una cadena, sino que también puede fluir a través de redes. ¿Qué es una red alimentaria? Veamos el dibujito que yo les presento por acá. Las plantas, vamos a representarlas con el número 1. Todo lo que ustedes están viendo en la imagen, la planta representa al número 1. Es decir, son los seres autótrofos que capturan la energía de primera mano, directamente del sol. ¿Sí? Y a ese primer nivel le vamos a llamar primer nivel trófico. Ajá. Ojo la palabra, voy a repetirlo. Primer nivel trófico. Trofos, la palabra trofos significa alimentación. Entonces, se refiere al primer nivel alimenticio. Es decir, los primeros que se alimentan son los del nivel 1 y son las plantas. Los segundos que se alimentan son todos los que comen plantas. ¿Cómo se llaman los organismos que comen plantas? Herbívoros. Ajá. Los del nivel 3 son los del nivel trófico 3 y son los carnívoros que comen a los herbívoros. Y los del nivel 4 son los carnívoros que comen a los carnívoros que antes que comieron a los herbívoros y que los herbívoros comieron a las plantas, a los autótrofos. Esto es una red. Si ustedes notan, así es como funcionan los ecosistemas. Son redes que se tejen. Uno se come al otro, otro se come aquel otro, etcétera, etcétera. Y se tejen redes ecosistémicas, ¿verdad? Que permiten el funcionamiento de la vida. Esta es una forma de representar cómo es que interactúan los organismos dentro de un ecosistema, pero también se puede representar a través de cadenas alimentarias. ¿Qué es una cadena alimentaria? Esta es más común porque ustedes creo que desde la escuela nos han enseñado las cadenas alimentarias. Veamos el de arriba, una cadena alimentaria simple, terrestre. Esto que ustedes ven aquí es una hoja que representa el primer nivel trófico, el de los autótrofos, ¿cierto? Ajá, autótrofo fotosintético, decíamos antes, ¿no? Pues bueno, este gusano se come a la hoja. La hoja, el gusano se convierte, está en el segundo nivel trófico, se come al autótrofo y se convierte en un heterótrofo, ¿cierto? Pero que es comido por una ave del tercer nivel trófico, ¿verdad? Y que esta ave es comida por otra ave del cuarto nivel trófico. Entonces vean que es una representación lineal de quién se come a quién dentro del ecosistema. Esto es a nivel terrestre, pero a nivel acuático también se da algo parecido. Esto que ustedes ven acá se llama fitoplancton, es decir, son microorganismos que capturan de la luz del sol la energía necesaria para poder vivir. Se llama fito, de hecho la palabra fito viene de planta, pero no son plantas, pero se llaman fitoplancton. Se llaman productores o autótrofos del primer nivel trófico, que alimentan
en el segundo nivel trófico al zooplancton, que se alimenta de esto, del fitoplancton. Zoo significa animal, aunque no son animales, son pequeños microorganismos, ¿verdad? Que se alimentan de estos. En un tercer nivel trófico tenemos, por ejemplo, peces que se alimentan de de este zooplancton, que está en el tercer nivel. Y en el cuarto nivel tenemos peces de mayor tamaño, que se alimentan de estos otros peces. De esa forma, podemos encontrar entonces dos maneras de representar los ecosistemas. O los representamos a través de una red alimentaria, o lo podemos representar a través de una cadena alimentaria. Normalmente la gente entiende mejor con la cadena alimentaria, porque la red alimentaria exige una forma de pensar más compleja para entender cómo es que funcionan los ecosistemas. ¿De acuerdo? Bueno, de esta forma llegamos acá hasta este temita para dejarlo, para poder abordar el siguiente tema en la próxima clase.